que tú puedes sentir que Dios está haciendo algo, donde suceden los milagros, donde Dios se manifiesta. Esa presencia se trae solamente con ciertas condiciones, porque es condicional. Quiere decir que mis condiciones tienen que cambiar. Dios pone las condiciones y nosotros las debemos acatar. Y esa es la única manera de sentir esa presencia de Dios, esa presencia donde Dios hace cosas. ¿Cuántos no quisiéramos tener la presencia de Dios en nuestras casas? Que donde vayamos se sienta que la presencia de Dios está con nosotros. Y eso es posible, pero solamente si nosotros acatamos, o sea, nos sujetamos, dejamos nuestras condiciones y nos unimos a las condiciones de Dios. Por eso el mensaje de hoy se llama la presencia condicional de Dios, que nos recuerde que hay una condición para que Dios esté, se manifieste, se sienta, haga milagros, su brazo poderoso pelee por nosotros y con nosotros, en favor de nosotros. Y es la única manera de vivir, servir, es la manera de ser más feliz. Habrá cosas que te hagan feliz en la vida, pero nada te va a hacer más feliz que el plan que Dios tiene para ti. Porque cuando tienes a Jesús, aunque no tengas todo, lo tienes todo. Pero cuando tienes muchas cosas, sin Jesús no tienes nada. Esa es una realidad. Una vez el pueblo de Dios estaba enfrentando situaciones, había habido altas y bajas en el gobierno, en la economía, en todo lo que hacía el pueblo. Y el pueblo de Dios no puede ser. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Nosotros somos pueblo de Dios porque un día dijimos: Señor Jesús, quiero entregarte mi vida. Y ahora ya no quiero ser solamente americano, mexicano, de donde venga, sino yo quiero ser cristiano, quiero nacer en ti, quiero nacer en Cristo. Y ahora tenemos una nueva vida y somos de Él. Y eso significa ser pueblo de Dios. En el pasado había un pueblo de donde salió nuestro Salvador, que se llamaba el pueblo judío. Cuando este pueblo estaba en altibajos, el Señor Jesús les habló, como queremos que nos hable hoy. Y te invito a leer esa palabra en 2 Crónicas 15. Si gustas, si lo tienes, o lo leemos en la pantalla, nos ponemos de pie para leerlo juntos y pedirle al Señor que nos hable, como les habló esa vez a este rey con su pueblo. Dice que el profeta recibió el Espíritu de Dios, y vino el Espíritu de Dios sobre este profeta que se llamaba Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Asa era el rey, y le dijo: oídme, Asa, y todo el pueblo de Judá y todo el pueblo de Benjamín. Jehová estará con vosotros. Y luego viene un sí condicionante: si vosotros estuvierais con él. Esa es la primera condición. Si tú estás con Dios, Dios estará con ustedes. Segunda condición dice: si le buscares, lo vas a hallar, será hallado de vosotros. Y tercera condición, la tercera es más bien como una advertencia, dice: mas si le dejareis, Él también os dejará. Qué triste la tercera, ¿no? Pero no queremos dejarle, queremos que nos hable y que esté con nosotros hoy, amén. ¿Me acompañas para decírselo? Padre, en el nombre de Jesús queremos que nos hables hoy. Usa este mensaje, Señor, para que se convierta en palabra tuya, que quites todo error humano y que no sea yo, sino seas tú hablando a la congregación este día y a las personas que nos ven por la transmisión, Señor, y que tú bendigas, Señor, con esta palabra allá donde esté cada oyente, y que el Espíritu Santo, Señor, haga la obra para enseñarnos, para cambiarnos y para ayudarnos a entrar en tu propósito y voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Puede tomar asiento. El jueves hablábamos de algo así, se llamaba incondicionales de Dios. Nosotros debemos de ser esos incondicionales de Dios. Por eso el punto número 1 que hoy vamos a ver, basados en este versículo de 2 Crónicas 15:2. El punto número 1 es: si vosotros estuviereis con Él. Habla de la primera condición para que Dios esté con nosotros. No sé si ya está en la pantalla. El punto número 1 es: si vosotros estuviereis con Él. De eso se trata
el punto 1. Y entonces, eso nos debe de llamar la atención sobre que Dios estará con nosotros solo si nosotros estamos con Él. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que no estemos con Dios si Dios está en todos lados? Lo que pasa es que estar con Dios no es simplemente estar, sino es estar de su lado, estar de parte de Él, a trabajar para Él, que nos levantemos todos los días, porque a veces se nos olvida, y durante todo el tiempo de nuestra vida, gracias, y que nos recordemos que Dios tiene un propósito contigo. No solamente es trabajar, no solamente es buscar el sustento o descansar, divertirnos. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero dentro de todo eso debemos recordarnos de Dios siempre. No estamos hablando de vivir en la iglesia ni dándonos golpes de pecho, porque lo último que tenemos es ser santos. Somos santos por la misericordia de Dios. Pero estamos hablando de tomar en cuenta a Dios en tu vida. Que Dios viva contigo, que sepas que tú no solamente naciste para ser feliz, para reproducirte, para tener hijos y para un día que hablen bien de ti en el funeral. Nosotros nacimos con un propósito más eterno de Dios, y Dios quiere invitarte a esa vida, a ese propósito, cumpliendo su comisión. ¿Sabes? A Jesús lo que le interesa es tener relación contigo. Y una vez que tú entiendes eso y empiezas a querer buscar a Dios, empiezas a tener relación con Dios, tu vida se convierte en ser persona que haga eso. Es por eso que te invitaron a una casa hace ratito, la hermana que compartió. Si tú dices, qué bonita hermana, sí, pues ha de tener un papá bonito. Es mi hija. Pero bueno, si dices, no está bonita, entonces no, hablemos de otra cosa. Pero de eso se trata nuestra vida, de eso se trata el ir, por ejemplo, a las FC, que es la reunión en las casas, donde todos nos ponemos de acuerdo con el fin de poder estar juntos, en primer lugar. Otro es aprender de la palabra de Dios. También es para darle culto al Señor, una especie de servicio ahí. Pero el motivo principal es que también nos unamos para orar. Para un día, el Día del Amigo, generalmente es como alrededor de 3 meses o 4, poder invitar a alguien. Que cada uno traiga uno, eso sería muy bueno. Si ya no cabemos aquí, no hay problema. Haremos un culto de 8 a 10, después la clase de 10 a 11 y otro culto de 11 a 1. ¿Qué le parece? Alguien dice, no, pues yo vendría al de las 8 porque así descanso después del culto y ya tengo mi domingo libre para servir a Dios, ¿verdad? Y otros dicen, no, yo sigo viniendo a las 11 porque a mí me gusta dormir bien y desayunar tranquilo. Bueno, ya vendrá ese tiempo, ¿no? Pero lo que necesitamos es crecer para eso. Y esa es la gran comisión, ¿sabes? A Dios le importaba tanto tener una relación contigo y que una vez que tú ya tengas una relación con Dios, que tú ayudes a otros que no le conocen a tener una relación con Él. Fíjate bien, por eso es que no tenemos sacerdotes ya. En el Antiguo Testamento la Biblia habla que había sacerdotes. ¿Cuál era el trabajo del sacerdote? Era poner en contacto al pueblo con Dios y él estaba en medio oficiando. Pero nosotros hoy somos los sacerdotes de Dios. Dice la Biblia que cada persona que se convierte debe de tener un sacerdocio individual, convertirse en alguien que conecte a personas, a otras personas con Dios, porque Él también está conectado con Dios. Y así es la vida cristiana, esa es la gran comisión. Era tan valioso eso para Dios, que Dios dio a su único hijo en ofrenda para que pudiéramos tener relación con Él. Así de importante es eso, o sea, estamos hablando de que Dios esté contigo y lo que va a pasar es que cuando nosotros estemos con Dios vamos a empezar a funcionar como conexión, como sacerdotes. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús murió y resucitó, inmediatamente después se presentó ante sus discípulos y les dijo en el versículo 18 de Mateo 28, dice que se les apareció, Él ya había muerto.
Había por ahí algunas personas hablando que no habían visto a Jesús ya en la tumba. Unos decían que se robaron el cuerpo, otros decían es imposible eso, tenía una guardia romana ahí de soldados bien armados para que nadie pudiera entrar por el cuerpo a robárselo. Y entonces se comprobó de que Jesús había resucitado. En ese momento, cuando todos están en un cuarto cerrado, totalmente angustiados porque había muerto, Jesús se les aparece y se les acerca y les habla diciendo, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús ahora era el rey, Jesús ahora era el que tenía el control. Y dice, como tengo el poder, ustedes les voy a encargar algo. Por tanto, dice el versículo 19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se estaba dando todas las instrucciones claras, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, ahí está la clave de la presencia de Dios. Si ustedes hacen eso, si ustedes pueden ir y compartir lo que recibieron de mí, que me conocieron, y vayan con otros para compartirles a ellos que me conocieron, entonces yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es una promesa del Señor Jesús, pero es una promesa condicional. Un principio de la presencia de Dios es que si yo estoy del lado de Dios, si yo estoy haciendo lo que Dios me mandó, entonces Dios estará conmigo. Y es ahí donde empiezo a ver milagros, es ahí donde empiezo a ver la presencia de Dios que se mueve, es ahí donde empiezo a ver prosperidad de Dios. ¿Sabías que hay prosperidad natural? Esa prosperidad que me dice que el que trabaja va a tener y el que no trabaja no tiene, ¿verdad? Hay gente que espera un milagro, Señor, dame dinero que me caiga del cielo o cosas así. Y entonces hay otras personas que los engañan. Ven aquí y para de sufrir y tráeme una ofrendita y no, así no funciona. El que trabaje va a tener, el que no trabaje, pues que no coma, dice el Señor. A ver cuántos de hambre no les dan ganas de trabajar y entonces ya comen después de trabajar. Pero esa es la ley de la siembra y la cosecha. Si tú siembras, cosecharás. Entonces Dios quiere que sepamos que todo eso funciona. Pero cuando Dios está conmigo, eso es próspero, eso es más hermoso, eso es más de acuerdo al plan de Dios. Cuando tú estás del lado de Dios, Dios te va a respaldar. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 20, le decía a su pueblo, nosotros somos su pueblo hoy, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Haz de cuenta que te dice, cuando vayas a trabajar, cuando vayas a la escuela, cuando vayas a cumplir tus metas, cuando enfrentes el mundo, cuando vayas para tener lo que necesitas, cuando abras tu negocio, no sé, si vieres caballos que vienen en contra tuya, si vienes carros y un pueblo más grande que tú, dice, no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo. No tengas temor de lo que va a pasar, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¿Sabes? Dios hizo contigo lo más difícil que podía hacer, que es cambiarte de las tinieblas a la luz admirable. Y aunque sigamos viviendo en este mundo con los demás, aunque sigamos trabajando en medio de gente que no le conoce, aunque sigamos estudiando en medio de universidades con filosofías muy contrarias a la palabra de Dios, nosotros estamos ahí para dar luz. Dice la Biblia que miremos a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios que tenemos, y que la veamos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Cuál es ese lugar oscuro? Donde tú vives, donde tú te mueves. A lo mejor hay mucha luz a mediodía, pero todos ellos están en oscuridad porque no saben lo más importante de su vida. ¿Cuánto puedes vivir? 70, 80 años, no sé, puedes tener una vida larga, pero al final tendremos que dar cuentas de ella y estaremos delante de Dios. Y lo más importante es que en el transcurso de esta vida podamos no solamente nosotros acercarnos y encontrar a Dios, sino buscar que otros lo hagan también. Si nosotros estamos
viviendo y trabajando y estudiando y haciendo lo que hagamos, pero lo hagamos como para Dios y no como para los hombres, entonces Dios estará contigo. Entonces Dios te va a respaldar. Entonces entenderás que lo que tú sacas, lo que tú haces para vivir, los anhelos tuyos ya no son tuyos, sino es tener a Dios y que Dios te apoye en lo que haces. Y entonces te van a venir clientes, te van a venir recursos, te van a venir metas cumplidas. Vas a ser buen estudiante, vas a ser buen trabajador, Dios te va a dar luz sobre lo que sea, pero no es milagroso, es algo lógico. Si tú estás trabajando para Dios, Dios va a trabajar por ti. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el primer punto. Yo voy a estar con ustedes, pero si ustedes están conmigo, es a lo que se refiere el Señor. Y tendrás los recursos para enfrentar todo lo que necesitas enfrentar con el fin de servir a Dios. Si yo estoy en sus objetivos, Él me va a apoyar, pero es porque yo estoy en el plan de Él. Su plan y su camino es mejor que el plan y el camino que yo me pueda inventar para mí. Yo puedo tener muchas ideas y ser muy inteligente, pero Dios es más inteligente que nosotros. Así es de que solo tenemos que andar en Él, en su camino, en sus principios. Por eso le buscamos, por eso no solamente venimos a cantar, sino también estudiamos. Por eso nos preparamos, invertimos nuestro tiempo en saber quién es Dios, cómo son sus principios para poder trabajar para Él y servirle a Él. Eso es lo que hace el pueblo de Dios. Conoce o más o menos quiere conocer a Dios, porque cuando acabamos de conocer a Dios, pues nunca. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 118 que debemos de reconocer en nuestra vida a Dios, porque hay muchas cosas que yo puedo pensar que me ayudan. Imagínate que yo trabajo duro o yo estudié bastante y ahora en mi carrera yo soy muy inteligente o yo me esfuerzo por poner un negocio y es próspero y yo empiezo a trabajar y me empieza a ir bien, y el peligro es que te olvides que Dios es el que está detrás de ti, que Dios es el que te está ayudando, porque entre tanta cosa no vemos a Dios y no queremos, o vemos a Dios en todas las cosas. Qué bonito poder ser de los que ven a Dios en todas las cosas, en la vida diaria. Dice el Salmo 118, Jehová está conmigo, versículo 7. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos que le ayudan. El salmista decía, Jehová está entre ellos. A lo mejor yo pienso que me ayuda mi jefe del trabajo, pero es que Dios me dio gracia delante de él. A lo mejor yo pienso que me ayudan mis capacidades, pero ¿qué pudieras hacer sin Dios? Dios nos regala el aire que respiramos y desde ahí nosotros ya recibimos algo de Dios, las fuerzas que tenemos, la vida que tenemos. Sabes que no podríamos hacer nada sin Dios, que te corten el aire un ratito y ya, en 5 minutos estás listo. Pero gracias a Dios que podemos reconocer a Dios. Por eso el versículo 8 dice, aunque entre los que me ayudan, siento que hay muchas cosas que me ayudan, está Jehová. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes, dice el versículo 9. Porque tenemos que hacernos a Dios, tenemos que acostumbrarnos a todos los días y siempre buscar a Dios, a agradecerle a Dios en la mañana por el nuevo día y en la noche por la misericordia de haber cumplido otro día más. Nosotros nos tenemos que hacer como Dios porque Dios no va a cambiar. Imagínate si Dios se hiciera con nosotros, tendríamos un Dios para cada uno de nosotros. Pero Dios no va a cambiar. Entonces la única alternativa viable es que nosotros cambiemos. Porque entrando en su plan y su propósito, yo tendré unción. ¿Qué es la unción de Dios? La unción es el respaldo de Dios. Naturalmente muchos tienen facilidad para pintar, otros para cantar, otros para administrar, no sé, Dios puso muchos talentos en nosotros. Pero cuando viene la unción de Dios, empiezas a hacer cosas y te salen bien, y Dios te empieza a respaldar, y eso se llama unción. Por eso el salmista, cuando había reconocido eso, dice, ahora conozco, versículo 6, es en el Salmo 20, Salmo 26, dice, ahora conozco
que Jehová salva a los que respalda. O sea, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Por eso dice, estos confían en carros, versículo 7. Los que confían en capacidades, en las cosas que pueden hacer, o en las cosas en las herramientas que tienen a la mano, en su inteligencia, en su dinero, no sé. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Sabes que hay muchos episodios en la palabra de Dios de historias reales y verdaderas donde el pueblo de Israel vencía al enemigo y el enemigo era mucho más? Hubo un episodio en Gedeón donde el pueblo era mucho y iban contra otro ejército que también eran muchos, pero Dios le dijo a Gedeón, ve menguando tu ejército hasta que quedaron nada más 300, y con esos 300 ganaron la batalla. Y el motivo de que el ejército fue menguando era que Dios no quería que su pueblo dijera, es que yo vencí con mi fuerza. Pero también hay episodios en la palabra de Dios donde era muy fácil la batalla y venían pueblos chicos, pueblos con menos ejército contra ellos, y sin embargo eran derrotados porque ellos dejaban a Dios. Y se cumplía eso de que si tú me dejas, yo te dejaré, también está en el punto 3. Pero lo que quiero decir es que la unción de Dios hace que nosotros tengamos más fuerza que los que parece que son igual que nosotros. Y por eso dice el versículo 8, ellos flaquean y caen, mas nosotros los que confiamos no en Dios, no en caballos, ni en ejército, ni en la fuerza mía, sino que confío en la fuerza de Dios, nosotros nos levantamos y estamos de pie. Entonces, la respuesta es estar con Dios. ¿Cómo entramos en su camino? ¿Cómo entramos en su plan? Acuérdate del segundo punto que le dijo al rey Asa el Señor y a su pueblo, le dijo, y si le buscareis, el primero es estar con Dios. Si estás con Dios, Dios está contigo. Número 2, si le buscares, si tú le buscas a Dios, Él será hallado de ti. Qué bonito poder nosotros buscar a Dios y saber que Él me está oyendo, sentir y ver en mi vida, tener testimonios de que Dios nos escucha. Alguien piensa que los testimonios son para dejar a la gente que presuma, ¿verdad? Yo tengo un testimonio, yo tengo un carro nuevo y es que me esforcé mucho, ¿verdad? Y por eso tengo mi carro nuevo, ni lo has pagado, nomás lo sacaste de la agencia, estás pagándolo todo, pero ahí estás presumiendo. Pero no son para presumir, son para presumir a Dios. Eso es alabanza y por eso a veces hacemos testimonio. Y como decía mi hermano, dijo el pastor que no presumiéramos, pero yo tengo que presumir. Y es que Dios ha hecho esto, y es que Dios me ha levantado, y es que Dios me puso así. Eso es testimonio, eso es alabar a Dios. No, ahí no te dé miedo presumir, porque tú le estás dando la gloria a Dios. Es lo correcto. Y nuestra vida debe ser un testimonio. Si tú le buscas, entonces yo me voy a dejar hallar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es la manera de buscarle? La manera de buscarle es verdaderamente anhelar la presencia de Dios. Hay gente que no le importa, ay, vamos a la iglesia otra vez. Ojalá que el pastor nos deje ir temprano porque ahora no desayuné, ¿verdad? Pero qué bonito la gente que viene con el anhelo de encontrar a Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. O sea, él piensa que se la pidió a Dios, casi se la demandas, pero es porque el salmista conocía también el corazón de Dios. Pero no nada más espero yo que Dios me la dé, sino que yo la voy a buscar. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta cosa es lo que voy a buscar. Tienes que buscar, tienes que esforzarte por encontrar. ¿Qué? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sabes que eso es posible? ¿Sabes que podemos hacer una copia de llaves para cada uno de ustedes y que se vengan todos los días, día y noche a estar aquí? Pero eso no es lo que dice ahí. Aquí no es la casa de Jehová. ¿Sabes quién es la casa de Jehová? Eres tú. Digo, si tú le dijiste al Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados,
Señor, límpiame de ellos y ahora te pido, ven a mi corazón y habita conmigo, te entrego mi vida y mi voluntad. Quiero que seas mi Señor y quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida. ¿Nunca has hecho esta oración? Si nunca la has hecho, por favor, acércate conmigo, acércate con el anciano, el Susano es el que dirigió de los pelitos parados, que estaba dirigiendo aquí, o con las hermanas de la puerta, ¿verdad? Y dile, oye, yo no he hecho esa oración, ¿qué es el pastor? ¿Cómo le hacemos? Inmediatamente te va a decir, ayer vamos a orar. ¿Por qué? Porque cuando le decimos eso al Señor, el Señor viene y ya no voy a estar solo. Hoy soy templo de Dios. Mi vida tiene que sentir a Dios, tiene que cambiar, tienes que ser casa de Dios y no olvidarte de estar consciente de que eres casa de Dios. Así es como yo puedo estar todos los días de mi vida. El Salmo 27, 4, en la traducción del lenguaje actual dice, Dios mío, solo una cosa te pido y solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. La manera como yo dispongo mi corazón para Dios y como le busco es escudriñar las escrituras, pero no sin antes orar, buscar a Dios. Hay gente que lee la Biblia y no le entiende nada o la entiende toda mal. Pero qué bonito cuando podemos hacer una oración y decirle, Señor, indícame aquí. Y si hay alguna duda, pues bueno, anótala y le preguntas a tu maestro de la escuela dominical. Y si no tienes todavía clase de la escuela dominical, bueno, pues también te invito a venir con nosotros y te vamos a asignar una clase. Pero Dios quiere que dispongamos nuestro corazón para escudriñar la palabra de Dios. Una vez que la leemos, una vez que escuchamos su mensaje, obedecer la palabra de Dios. Nunca se acaba de conocer a Dios. Hay personas que han leído la Biblia una y otra vez, completa. Y ¿sabes qué? Siempre aprendemos cosas nuevas. Podemos leer el mismo versículo y predicar diferente de ese mismo versículo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque está hablando de un Dios vivo. Y dice la palabra de Dios que la mucha letra mata. O sea, no podemos estudiar la palabra de Dios sin orar. Tenemos que saber también hacer la vida en nosotros. Que si ahí dice, no mientas, bueno, empieces a decir la verdad. Que si ahí dice un principio bíblico que busquemos a Dios, pues que nunca nos dejemos de buscarle a Dios. Que si ahí dice no dejar de congregarse, pues que empieces a venir a la iglesia y no faltar. Hay tantas cosas que puedes hacer y la palabra de Dios nos empieza a cambiar nuestra conducta de tal manera que empiezo a vivir por experiencia propia la presencia de Dios, la palabra de Dios, su autoridad. Empiezo a tener autoridad en la palabra de Dios. Mis hijos me empiezan a admirar, mi esposa se empieza a decir, wow, este sí, ahora sí, parece un príncipe de Dios. Qué bonito, ¿no? Que diga eso de ti. Y tú digas, no hombre, tú eres la princesa de Dios. Mi suegro es el Señor porque es hija de Dios, mi esposa. Por eso trátala con cuidado y con amor. Y qué bonito, ¿verdad? Que podamos entender cosas en la palabra de Dios que cambien nuestras vidas y que nos dé autoridad para enseñar. No tendremos que abrir tanto la boca para enseñar, sino simplemente con la manera de ser puedes tener autoridad. Pero tú necesitas empezar a cambiar las cosas que piensas, las cosas que sientes, con una decisión firme de buscar a Dios. Siempre, todos los días. Eso habla de un alma que se está santificando. Tú eres un alma. Y tú tienes que buscar a Dios. Tienes que definitivamente decidir no contaminarte ya. Hay muchas pláticas contaminantes. No solamente estoy hablando de los chistes rojos y de las pláticas que no convienen. En el trabajo, con los amigos, en la escuela, donde sea, hay filosofías que confunden y en contra de la palabra de Dios. Estoy hablando de todas esas cosas que pueden contaminarte a ti. Ahorita hay una fascinación por el Halloween. El Halloween es la fiesta que está exactamente en contra de la palabra de Dios. Y hay cristianos que celebran Halloween. Hay iglesias que tienen celebración de Halloween. No sé por qué. No han entendido nada, parece. Pero la palabra de Dios dice que no participemos de las obras de las tinieblas, sino que rechacemos. Enseña a tus hijos a rechazarla. Y bueno, que el Señor les dé sabiduría e inteligencia, pero tienes que proponer no contaminarte con las cosas del mundo.
no contaminarte con las cosas satánicas, no contaminarte con filosofías de humana sabiduría donde ponen al hombre como lo máximo, porque sabemos que Dios es lo máximo y Él debe de ser lo máximo. Así es de que tenemos que disponer en nuestro corazón, como Daniel lo hizo. Daniel fue un hombre de mucha relevancia en el imperio más importante del mundo de su época. Pero él dispuso su corazón a obedecer la palabra de Dios, no contaminarse, y por eso tuvo éxito. ¿Quieres tener éxito? El mundo te va a ofrecer muchas cosas atractivas según ellos para tener el éxito según ellos. En el año 600 antes de Cristo, muchos pueblos estaban siendo conquistados en el área de Babilonia, lo que hoy es Irak. Y el rey Nabucodonosor, con todo su ejército, vino y por fin conquistaron la ciudad de Jerusalén, que había sido muy difícil porque estaban cerca de Dios. Cuando conquistaron a la ciudad de Jerusalén, se llevaron a todas las personas de ahí. Ellos habían caído en juicio de Dios. Era pueblo de Dios, pero se los llevaron. Se llevaron a sus hijos, se llevaron sus pertenencias, destruyeron el templo de Dios. Se llevaron todas las cosas que había dentro del templo de Dios, que eran de oro y de plata y cosas que valían. Se las llevaron de Jerusalén. Fue terrible. Nadie pudiera pensar que había un futuro para esas personas. Nadie pudiera pensar que unos esclavos que habían sido conquistados y se habían llevado a todas las personas importantes de ese lugar iban a poder vivir felices. Pero dice Daniel capítulo 1 versículo 8 que él estaba ahí con 3 amigos. Bueno, todo el capítulo 1 dice que Daniel y sus 3 amigos estaban ellos aferrados a la palabra de Dios, a lo que habían aprendido. A lo mejor no tenían más que entre 15 y 17 años, pero a esa edad ellos ya sabían que tenían que buscar a Dios, que no debían de contaminarse de lo del mundo, que no debían de hacerse como todos los demás porque ellos eran pueblo de Dios, tenían una identidad clara en ellos. Y fueron llevados por este rey Nabucodonosor y cuando Nabucodonosor pidió que de entre la gente de alta sociedad trajeran a los hijos de esas personas líderes, trajeron a Daniel y se llamaba Sadrach, Mesach y Abednego. O más bien se llamaba Ananías, Misael y Azarías, sus amigos. ¿Por qué digo de los nombres? Porque hasta los nombres le quisieron cambiar. A Daniel le pusieron Belsasar y a Ananías, Misael y Azarías le cambiaron por nombres paganos. Porque cuando es lo primero que te empieza a querer el mundo, a cambiar tu mentalidad y a decir, bueno, tú dices que eres hijo de Dios, pero tú eres igual que nosotros. Tú deberías divertirte igual que nosotros. Tú deberías participar con lo que nosotros participamos. Pero la palabra de Dios dice que si yo me consagro a Dios y le busco de verdad y en mi corazón yo me propongo no contaminarme de eso. El jefe de los que estaban ahí conquistados había recibido lo que tenían que comer ellos. Porque el rey los quería para que fueran consejeros de él, también tenía adivinos y una bola de brujos y gente rara, ¿verdad? Pero junto con todos ellos, ahí andaba a lo mejor Harry Potter y todos los demás, pero porque eran magos y astrólogos, ¿no? Pero ellos comían, fíjate bien, eran tan privilegiados ese grupo que comían de la carne que comía el rey, bebían del vino que tomaba el rey. El problema es que todo lo que bebían y comían estaba sacrificado a los ídolos de Babilonia. Y entonces dice que Daniel, en el versículo 8, junto con sus amigos, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué quiere decir eso? Que él no aceptó lo que el mundo le ofrecía. ¿Era atractivo? Claro que era atractivo. ¿Era malo? No, era de lo mejor, de lo mejor. Era de lo mismo que comía el rey. Pero ellos rechazaron todo esto porque ellos sabían que a Dios no le agradaba que se contaminaran con esas cosas. Y junto con eso es físicamente, pero espiritualmente ellos se cuidaron.
Ellos no dejaron que esa ideología de Babilonia cambiara sus mentes. Y por eso Dios puso gracia en Daniel. Puso tal gracia que siendo esclavo, él llegó a ser el segundo del rey. Haz de cuenta que el virrey en su vida fue bendecido. Entonces, ¿de qué depende? ¿De la situación? No, pues es que yo soy un mexicanito que estoy aquí en medio de los güeros. Entonces no puedo yo avanzar. No, claro que no. Tú tienes a Dios. No importa de qué color seas. No importa si eres del sur de México, del sur de Honduras o del sur de donde sea. No importa que tu pueblito no aparezca en el mapa, ¿verdad? Si tú tienes a Dios, tú tienes todo. Cuida de no caer en lo del mundo. No más. Dice Cantares, cuida de las pequeñas zorras, porque son las que empiezan a comerse toda la viña y se acaba la viña. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces en aquel entonces hacían una viña, le ponían un cerco y claro que una vaca no entraba. Era muy difícil para un animal así grande entrar, pero las pequeñas zorras se colaban, se comían las uvas y dejaban sin nada de fruto a las plantas. Entonces son cositas que tú dices, no hombre, no pasa nada. Puedo hacer esto, puedo darme la satisfacción, ¿verdad? Pero ten cuidado con lo que haces, ten cuidado, hay que cuidar esas pequeñas zorras que se cuelan, ¿verdad? No estoy hablando de personas, estoy hablando de animalitos. Entonces, como quiera, después tendremos una reunión de matrimonio, si Dios quiere, en noviembre para seguir platicando de esto, pero cuiden de no caer en el mundo, ¿no? De no hacer lo que el mundo hace. Deleítate en Dios. Aunque estemos en medio de pandemias, en medio de situaciones terribles, en enfermedades, aunque estemos en trabajos pesados a veces, aunque tú no digas, ay, es que no es la escuela o que yo quería o no es el trabajo que yo quería, el jefe es como mi crucifixión aquí, haz de cuenta que es la cruz que llevo yo, decía una hermana, es la cruz este marido que me tocó, ¿verdad? Pero no, era su bendición. Pero recibimos consecuencias malas a veces de lo que hacemos, simplemente de nuestras decisiones. Así que usted, cuando vuelve a Dios, Dios arregla todo eso. Dios ayuda. Deuteronomio 4:29 dice que donde hayas caído, donde te sientas que estás mal, donde sientas que caíste por alguna razón, no sabes si es por el diablo o alguna consecuencia mía, Dios estaba tratando conmigo y me fue muy mal, dice, mas si desde ahí me buscares, si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, dice el Señor, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Qué quiere decir? La buena noticia es que Dios restaura. No importa lo que hayas hecho, Dios siempre restaura nuestra vida y nos mete en su camino. Eso sí, tenemos que cambiar. Las promesas de Dios sobre nosotros se van a cumplir cuando nosotros le busquemos, pero que le busquemos de todo corazón. Esa es la condición. O sea, no poder, o sea, de nada sirve yo voy cumplo a Dios el domingo, voy ahí un ratito, aguanto ahí el pastor y los cantos sí están chidos, pero ya después, pues ya cumplí con Dios, ahora Dios me tiene que bendecir. Eso no es así. Tú tienes que buscar a Dios de corazón, amarle a Dios, querer que el Espíritu de Dios te llene. Por eso vino el Espíritu de Jehová a ellos. Ellos estaban dispuestos. Habían pasado por muchas cosas, pero estaban ya listos para la palabra de Dios. Y viene Dios y les habló así como te habla hoy. Y le habla al rey Asa y a todo Judá. Y al decidirse por Dios, ellos empezaron a hacer cambios, empezaron a quitar los ídolos. Es más, la mamá del rey Asa se llamaba Maca. Y ella había hecho un ídolo de acero, de acera, perdón, no de acero. Y el rey le quitó todos los privilegios de nobleza a su propia madre. No estaba haciendo malo, sino que estaba dando ejemplo al pueblo de que no había ahí ninguna preferencia por nadie. Y al decidirse por Dios les vino la paz y les vino la bendición por todos lados. ¿Cuántos quieren paz y bendición? Qué bonito, ¿no? Que nuestros hijos también nos den paz, que tengan buenas decisiones, que nosotros estemos también en prosperidad. Eso es lo que queremos, ¿no?
Segunda de Crónicas 15:10 dice que se unieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado, después de que Dios les había dicho lo que le dijo a Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Ellos habían tenido una victoria en una guerra que fue una bendición porque buscaron a Dios antes de ir a la guerra. Entonces, en el versículo 12 dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, sea grande o pequeño, hombre o mujer. Juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas, de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y ahí está donde dice, y aún Maca, madre del rey Asa, el mismo día la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Entonces, ¿por qué tuvieron paz? ¿Por qué Dios fue hallado de ellos? La respuesta es muy sencilla, porque le buscaron de todo corazón. A veces nos queremos engañar a nosotros mismos. No, pues yo cumplí con Dios, pero eso no es así. Dios conoce tu corazón, Dios quiere que le ames y que le busques todos los días, no el domingo, el lunes, el martes, siempre buscarle a Dios. Tener el valor de creerle a Dios, aún en contra de la ideología a veces de nuestra familia o de nuestras costumbres o de donde nos fuimos criados. Sabes que no estamos para juzgar a nuestros padres. Creo que nuestros padres en la mayoría de los casos nos educaron a su manera y en su luz. Pero a ti te ha llegado otra luz, a ti te ha llegado otro conocimiento y nosotros debemos de cambiar de acuerdo a la luz que Dios nos va dando. Hoy necesitamos tener familias unidas y en la influencia que yo tenga sobre mis hijos, poner en orden lo que haya que poner en orden en mi familia. Los matrimonios son la base de sociedad. La familia es un diseño de Dios, por eso Él mismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere que tú influyas sobre los tuyos. Y si ya están grandes, si ya se casaron o se fueron, bueno, pues que sigas orando por ellos. Pero un buen matrimonio y una buena familia va a hacer que nosotros seamos una iglesia fuerte, una iglesia que el diablo no le pueda hacer nada, que salga huyendo. Muchos vienen y me dicen, es que estamos en el mes de octubre y entonces ando batallando mucho, ¿verdad? Pues ataques y cosas. ¿Sabes qué? Sí es cierto, yo creo en el diablo. Y creo en el diablo porque Jesús hablaba de eso. Entonces tiene que existir. Pero también creo que Jesús lo venció y que nos dio la victoria a nosotros. Así que tenemos que agarrarnos no importa si es octubre o si es otro de los 11 meses. Tenemos autoridad y Dios nos va a usar. Pero no debemos de enfocarnos en eso, sino debemos de enfocarnos en Dios. Enamórate de Dios. Sé ejemplo. Tú como persona, sé ejemplo. Esposa, esposo, hijo, hija, quien seas, sé el mejor buscando a Dios, enamorado de Dios. Y si logras hacerlo realmente de corazón, los que te preocupan van a imitarte a ti. Te va a empezar a ir bien. Tú vas a tener gracia delante de ellos puesta por Dios. Y ellos van a querer ser como tú. A veces le queremos decir a nuestros hijos, mi hijo, no sea como yo, usted tiene que llegar más lejos. Y es un buen consejo, pero es un mal testimonio. Es un mal ejemplo. Eso no sirve. Generalmente ellos van a repetir lo que tú hagas, así es de que ya el camino déjaselo ya casi corrido con un buen ejemplo. Debemos estar plantados en el Señor. Los hijos y los seguidores que tengas es lo mismo. A veces hay gente que te está viendo, a ti como cristiano, y te va a seguir. Y qué triste cuando los llevamos lejos de Dios, ¿no? Pero si tenemos rectitud, si buscamos a Dios, no estar tratando de ser santurrones, sino simplemente ama a Dios. Dios va a cambiar en ti las cosas, no tienes que pelear contra ellas. Porque eso es lo que hacen al final los religiosos, ¿no?
Se esfuerzan y luego caen peor que nosotros. Entonces no seas religioso, pero de corazón búscalos, porque Dios tiene planes para ti. ¿Sabes cuál es el plan de Dios para ti? La idea de Dios que tiene contigo, Jeremías 29:11. En medio de esa situación que estaba viviendo Daniel, Jeremías había hablado: cuando estén en Babilonia, si ustedes me buscan, yo los voy a bendecir ahí, en esa tierra. Los voy a bendecir, les voy a dar en esa tierra casas, les voy a dar en esa tierra hijos, les voy a dar bendición a tus hijos y a los hijos de tus hijos, aunque estés en Babilonia, no importa. A veces decimos, bueno, es que yo no estoy en mi lugar, no, o quisiera estar en otro lado. Donde estés, si Dios está contigo, Dios te va a bendecir. Y dice, yo sé los pensamientos, Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengas cerca de ti. Tú que me estás viendo en la transmisión, o tú que estás hoy aquí, MCI Austin, Dios sabe qué pensamientos tiene para contigo. No sé qué familia, cómo te apellidas, pero eres hermano mío por la sangre de Cristo. ¿Y sabes cuál es el pensamiento que Dios tiene para nosotros? Dice, yo quiero bendecirte, pensamientos que quiero darte paz, no de mal, para darte el fin que esperas. La pregunta es, ¿qué fin esperas? ¿Tienes miedo que te vaya mal? No esperes eso. Reprende eso en el nombre de Jesús. Y declara que te va a ir bien. Y no porque lo declares tú, sino por la fe que tienes en Dios. Entonces, tienes que esperar algo. Dios quiere bendecirnos, pero tú tienes que esperar algo. Es como cuando dices, yo le he pedido al Señor que pueda estar en su casa y que le busque, pero esto buscaré. Entonces, ¿para qué lo buscas si ya se lo pediste a Dios? Porque Dios quiere, pero tú necesitas también acercarte. Dios quiere bendecirnos. La pregunta es, ¿qué esperas? ¿De qué lado estás? Ten paz, confía en Dios, espera lo mejor, no tengas miedo, ponte de parte de Dios. El versículo 12 que sigue es clave. Dice, entonces, o sea, los pensamientos de Dios son de darnos bendición, pero también tenemos que invocarle. Entonces invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Cuántos oran todos los días? Amén. Qué bueno que ores, qué bueno que busques a Dios. Dice el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué bueno que esté hablando de nosotros. Y seré hallado por vosotros, dice el 14. Y haré volver vuestra cautividad, o sea, te voy a libertar. Y reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde yo te arrojé, dice Jehová, te voy a hacer volver al lugar donde os hice llevar, o sea, a tu lugar permanente, a tu lugar eterno. Es tu felicidad, donde ya vas a tener tu posesión, donde puedas tener esa bendición que no se alcanza sin Dios. Pero ¿cuál es la opción? La única opción es estar con Dios, porque o estás con Dios o no estás. Nadie puede estar en medio, o sea, no, pues yo soy neutral, yo ni le voy a Dios ni al diablo. No, pues tú eres del diablo. I'm sorry, perdóname la sinceridad, pero Dios dice, el que no está conmigo está contra mí. ¿No? Entonces, no hay manera de estar neutral, es una realidad del libre albedrío, ¿verdad? Alguien dice, sí tenemos nosotros libertad, es libre albedrío, pues sí, puedes escoger tú dónde ir, pero no puedes escoger las consecuencias, porque las consecuencias ya vienen con la elección. Así que no hay otra más que estar con Dios. Punto número 3 y último, una advertencia que dice Dios, mas si me dejareis, Él también nos dejará, le dice el profeta. Está hablando de parte de Dios. Qué triste que hay gente que toma esa decisión de dejar a Dios. Hay gente que ya no quiere estar con Dios. Y no necesariamente le tiene que ir mal, porque dice la palabra de Dios, no tengas envidia del que prospera. Si está transeando y está viviendo en pecado y cosas malas, él va a tener que dar cuentas de eso. O sea, no se ve dónde van a dar cuentas, nomás se ve hasta que se mueren de tanta abundancia que tenían. Recordemos que dejarle sí es una posibilidad, pero no es nada inteligente. Dios está comprometido con su palabra, no contigo ni conmigo.
Eso es una verdad. No nos gusta predicar de eso, pero es la verdad. Dios no está comprometido con nosotros, Dios está comprometido con Él, con su palabra. Ahí es donde se entiende ese versículo que dice, Dios es fiel aunque nosotros fuéramos infieles. Pues sí, pero tú te vas entonces del otro lado, porque Dios sigue fiel en lo de Él. Así es que ahí está Dios. Nosotros tenemos que cambiar. Es un plan que Dios tiene para mí. Dice 2 Crónicas 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo así: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Qué triste que todos somos pecadores, ¿no? ¿Quién es mejor que nosotros o peor que nosotros? Es lo de menos. No importa cuán malo seas. ¿Sabes qué? Tampoco importa cuán bueno seas. No importa si hay luz o tinieblas. ¿Sabes qué es lo que importa? Lo que importa es de qué lado estás. Si estás del lado de Dios, Dios te va a bendecir. Si dejas a Dios, no tenemos otra más que un final que no es bueno. Todos somos pecadores y Dios no te pide que hayas sido perfecto. Sabes que nadie lo es, nadie lo pudo ser ya. El pasado ya no está en nosotros, pero en el presente sí tenemos que tomar una decisión que me va a hacer tener un buen futuro. Y no nada más para mí, sino para dejarle a mis hijos la mejor herencia, que es Jehová. Que haya una herencia de Dios en tus hijos porque tú le buscaste, porque tú oraste por ellos, porque tú les diste un buen ejemplo. Eso empieza hoy. ¿Cuántos sabemos la historia de David? Dice la palabra de Dios que lo escogió porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Quitó a Saúl y puso a David de rey. Y sabemos que David tomó malas decisiones, pecó, se alejó del camino de Dios. Pero lo que importó es que volvió su corazón a Dios. De repente estaba viendo por la ventana y hizo clic en la window que decía Betsabé.com. Y wow, y se fue de boca y se perdió totalmente. Pero Dios le dijo al rey David: tú pecaste. ¿Y sabes qué hizo David? Se humilló delante de Dios y pidió perdón. No importa dónde hayamos llegado y qué tan lejos estemos de Dios o qué tan cerca nos creamos de Dios, es momento de buscar a Dios y de decirle: Señor, quiero estar contigo y quiero que tú empieces a guiarme en mi vida y quiero cambiar de acuerdo a ti. Cuando murió el rey David, por haber buscado a Dios, fíjate bien lo que le dijeron a su hijo, el nuevo rey, se llamaba Salomón. Y Dios le dijo al hijo del rey David, en el versículo 9 de 1 Crónicas 28, para el cambio de poderes: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si le dejares, Él te desechará para siempre. O sea, no es en una ocasión con el rey Asa, sino es un principio de Dios. Si tú le buscas de corazón, de verdad, le vas a hallar. No importa que haya sido tan malo o tan bueno. Por eso Dios le dice, así como el rey de tu, así como tu padre, al Dios de tu padre búscalo. Porque a pesar de los pecados de David, el corazón correcto, dice la palabra de Dios que Él no va a rechazar un corazón correcto que se acerca a Él. Es qué privilegio tan grande tenemos de entender la palabra de Dios, que seamos como seamos, Dios nos recibe si vamos con corazón correcto. Él pudo decirle el Dios de tu padre porque David se arrepintió de sus pecados. ¿Quién no tenemos pecados? Ese no es el problema, todos lo tenemos. Pero ¿quién le busca de corazón? ¿Quién le dice: Señor, perdóname? ¿Quién le dice: Señor, ayúdame, Señor, porque quiero protegerme, quiero proteger a mi familia, quiero proteger a mi iglesia, quiero proteger lo que amo? ¿Y cómo lo haces?
para que nada venga a sacarnos del camino, tengo que volver a Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, ayúdanos a volver a ti? Hoy vino el Espíritu de Dios sobre nosotros y te dice: iglesia MCI y todo el pueblo que nos escucha en la transmisión, Jehová está con ustedes. Si ustedes estuvieran con Él, Jehová estará con ustedes. Si le buscan, será hallado de todos nosotros. Pero si le dejamos, que yo en el nombre de Jesús declaro que nunca lo vamos a dejar, Él nos dejaría también. Por eso tenemos que meditar siempre sobre nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, recíbenos, Padre. Se necesita un corazón sincero, un corazón contrito y humillado para buscarte, Señor, para no quejarnos de la situación, Señor, por haber llegado a donde estamos. Dice tu palabra: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, y escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dile: Señor, yo te entrego mi corazón. Señor, yo decido volver a ti. Quiero buscarte de todo corazón y nunca jamás dejarte. Los sacrificios tuyos, Señor, son un espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no vas a despreciar, oh Dios. Crea en nosotros, oh Dios, ese corazón que te agrada, que te bendice, y que no solo bendice a nosotros, sino a estas generaciones, a estos niños, Señor, que vienen tras de nosotros, a nuestros hijos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ser humildes y a recordar, Señor, cuando pequemos, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Padre, bendice la vida de mis hermanos, bendice sus trabajos, bendice su salud, bendice todo lo que hacen, Señor, y que puedan prosperar, que podamos buscarte y encontrarte, que podamos estar siempre de tu lado y servirte con corazón firme, con corazón claro, Señor, y definido en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.